Sean ustedes bienvenidos, queridos estudiantes, a un nuevo video. Hoy día desarrollaremos la clase número 3, la cual se encuentra dentro del tema Construyendo la cultura del buen vivir. Aquí vamos a conocer lo que son los recursos. Para ello vamos a comenzar con un pequeño concepto de lo que es recurso. El recurso es aquel que engloba los medios que se necesitan para lograr alcanzar algún fin, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la parte derecha tenemos lo que son dos ejemplos. Aquí tenemos una empresa y imaginemos que esta empresa elabora sacos. Para que estos sacos sean elaborados necesitamos los siguientes recursos. En este caso, personas, la maquinaria, la tecnología, el dinero y la materia prima, ya que el conjunto de estos recursos me permiten elaborar lo que son los sacos y esto beneficia a la empresa. En cuanto a un poquito más en el área educativa, ¿sí? Una maqueta que está elaborada, ¿sí? Necesitamos, para que esta sea elaborada, necesitamos los materiales. Estos pueden ser, por ejemplo, como podemos ver, las bolitas de espuma flex, los palitos de helado, las impresiones, las témperas que necesitamos para pintar. Pero para que nosotros podamos adquirir todos estos materiales, ¿qué necesitamos? Dinero. Entonces también vendría a ser el dinero un recurso, ¿sí? También nuestro cuerpo, en sí, en específico nuestras manos, ya que es un material didáctico manual, ¿sí? Con el que elaboramos netamente con nuestras manos. No necesitamos la intervención de alguna máquina, nada, ¿sí? La imaginación también es importante, ya que si no imaginamos cómo es en este caso un sistema planetario solar, no vamos a poder elaborar lo que nos piden en la escuela. Por lo tanto, es muy importante y también vendría a ser un recurso para alcanzar nuestro fin, que vendría siendo la elaboración de la maqueta, ¿sí? Dentro de los recursos cabe mencionar que tenemos los recursos naturales, que son aquellos elementos de la naturaleza que sirven al ser humano para satisfacer las necesidades, ¿sí? Estos cabe decir que son muy valiosos por contribuir a su bienestar y el desarrollo, ¿sí? En este caso del ser humano. Aquí en esta imagen podemos observar claramente las cascadas, el petróleo, las construcciones, las plantas, ¿sí? Todos estos son recursos naturales, ya que lo encontramos en nuestra naturaleza, en nuestro entorno. Cabe decir que los recursos naturales se pueden dividir en renovables, en no renovables e inagotables. Y esto depende de que tengan o no la capacidad de regenerarse, ¿sí? Aquí tenemos unos conceptos un poquito más detallados. Por ejemplo, en los recursos renovables tenemos que son aquellos que pueden regenerarse mediante procesos naturales. Esto significa que aunque sean utilizados, pueden seguir existiendo, ¿sí? Los recursos inagotables son aquellos recursos renovables que no se agotan con el uso o el paso del tiempo. Un ejemplo sería el aire que respiramos. Por ejemplo, nosotros a donde vayamos, el aire no se va a agotar, ¿sí? Por eso es considerado un recurso inagotable. En cuanto a los recursos no renovables, son aquellos que una vez consumidos no pueden regenerarse de forma natural, ¿sí? Necesitan que el hombre intervenga para que estos puedan seguir existiendo. Los recursos naturales no renovables existen en cantidades limitadas y no pueden aumentar con el paso del tiempo, ¿sí? Tengamos eso muy en cuenta. Pues bien, ¿por qué vemos todos estos conceptos? Esto es muy importante ya que nuestro alrededor, que viene siendo la naturaleza, está netamente relacionada con las matemáticas, ¿sí? Todo lo que nosotros hagamos es gracias a la naturaleza, a lo que ha existido en nuestro alrededor, ¿sí? Aquí tenemos algún dato muy importante y muy interesante.
Por ejemplo, las matemáticas no fueron inventadas por los seres humanos, sino que son un lenguaje universal, ¿sí? Nosotros no hemos creado las matemáticas, las hemos interpretado y representado todo lo que hay en nuestro alrededor, todo lo que ha existido en la naturaleza lo hemos interpretado, pero son cosas que ya han existido, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí hay un pequeño ejemplo en donde hay un caracol, ¿sí? Aquí, ¿qué podemos observar? Una espiral, ¿sí? ¿Ustedes creen que eso ya no es matemática? Eso viene siendo parte de la matemática, pero nosotros no hemos intervenido para que el caracol tenga esa forma, ¿sí? Miren, aquí como podemos observar, el caracol tiene su caparazón en forma de espiral. Sí, a nuestro lado derecho tenemos una mariposa con una característica muy interesante. ¿Cuál creen ustedes? Pues yo me doy cuenta que tiene ahí en sus alitas un número 8, ¿sí? Que viene siendo en sí un 88 en cada ala. Pero eso no quiere decir que nosotros lo hemos hecho, ya viene así naturalmente. Sí, en cuanto a un poquito más allá, vamos más allá, las matemáticas nos ayudan a diferenciar, por ejemplo, como pueden ver en esta imagen, en la imagen central, nos permiten agrupar en conjuntos. Miren, aquí tenemos un conjunto en donde tenemos solo animales que vuelan. Y por otra parte tenemos otro tipo de animales, animales que nadan, animales que caminan, animales que se arrastran, ¿sí? Que también las matemáticas nos permiten formar diferentes conjuntos, ¿sí? Pero tomando en cuenta los recursos naturales que tenemos, ¿sí? Pues bien, como pueden ver, esta clase ha sido un poquito corta. Por ello vamos a proceder a realizar una actividad didáctica, ¿sí? En el cual vamos a tener varios ejemplos y vamos a tener que clasificarlos en recursos renovables, en recursos inagotables y en recursos no renovables, ¿sí? Aquí tenemos una frase, ¿sí? La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Abraham Lincoln, ¿sí? No olvidemos que esto, ¿qué quiere decir? Que nuestro futuro nosotros nos encargamos de crearlo, ¿sí? Mientras más nosotros vayamos aprendiendo, somos capaces de crear nuestro futuro. Así que vamos a realizar nuestra actividad didáctica. Bueno, queridos estudiantes, después de haber visto un poco de los conceptos y definiciones de lo que es un recurso, los recursos renovables, los recursos inagotables y los recursos no renovables, aquí tenemos y vamos a realizar una pequeña actividad muy didáctica, ¿sí? Pueden observar algunos ejemplos, ¿sí? Pero estos no se encuentran ordenados. Entonces vamos a tener que ordenar nosotros, ¿ya? Muy bien. Vamos a recordar así rapidito lo que es un recurso renovable. ¿Qué decíamos? Son aquellos que se pueden regenerar de manera natural, ¿no es cierto? Un recurso inagotable, como lo dice su propia palabra, es aquel recurso que no se agota, ¿sí? Eso tengámoslo muy presente. Cuando nos digan un recurso inagotable, ya sabemos, es algo que no se agota, ¿sí? Un recurso que no se puede agotar. En cuanto a los recursos no renovables, ¿qué podemos decir de ellos? Son aquellos, en cambio, que se pueden, más que agotar, son aquellos que no se pueden regenerar de forma natural, ¿no es cierto? Y que tienden a existir de manera limitada, ¿sí? Teniendo todo eso en cuenta, vamos a proceder a ordenar nuestros ejemplos, ¿sí? De la pizarrita. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son, miren, aluminio, hierro, cobre, el acero, el bronce y el latón. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué creen que son? Metales. Entonces, ¿qué podemos decir de estos metales? ¿Serán que son renovables? ¿Se pueden regenerar por sí solos de manera natural? ¿Que son inagotables? ¿Que los tenemos siempre y no se van a agotar? ¿O podemos decir
que son aquellos recursos que no se pueden regenerar de manera natural y tienden a existir de manera limitada. ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? Pues sí pensaron que es un recurso no renovable, pues están en lo correcto, ¿sí? Porque son aquellos que no se pueden regenerar de manera natural, ¿sí? Y si lo tienen presente, no pueden existir, se puede decir extensamente, es decir, que tienden a existir de manera limitada. Además, son aquellos que para elaborarse o existir tienden a que nosotros, los seres humanos, los elaboremos o tengamos una intervención para su proceso de creación, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos por aquí? El petróleo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, recordemos. Yo sé que ustedes saben que el petróleo, ¿de dónde viene? De los fósiles de los dinosaurios, ¿no? Sí, acordándonos de eso, ¿será que hay bastantes huesitos de dinosaurio? Los dinosaurios, si ustedes saben, nosotros podemos observar que el ser humano actualmente ya hemos ocupado casi la mayoría de los fósiles de dinosaurio, así que estos ya mismos se acaban y no se pueden volver a regenerar, ¿no es cierto? Porque ya no hemos visto ya desde hace mucho tiempo los dinosaurios, estos ya se extinguieron. Entonces, para que exista el petróleo, también hay un proceso en donde nosotros, los seres humanos, intervenimos. Por lo tanto, viene a ser un recurso no renovable. Ahora, ¿qué podemos decir de esta imagen? ¿Qué se les asemeja? Un viento, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos? ¿El viento se acabará? ¿O es un recurso en el que siempre está presente con nosotros y no se puede agotar? ¿Qué decíamos? ¿O a qué creen que pertenece? ¿A qué recurso creen que pertenece? ¿A los renovables, a los inagotables o a los no renovables? Si recordamos un poquito, ¿qué decíamos de los recursos inagotables? Que estos no se agotan, ¿sí? Entonces, los que pensaron que el viento no se agota porque este siempre se encuentra presente con nosotros, están en lo correcto. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué tenemos? El agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir del agua? ¿Será un recurso inagotable que no se va a agotar? ¿O un recurso renovable que se puede regenerar por sí solo de forma natural sin nuestra intervención? ¿O un recurso no renovable que existe de manera limitada y que no se puede regenerar de manera natural por sí solo? ¿Qué creen ustedes? Pues yo lo ubico aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un recurso el cual se puede regenerar de manera natural. Nosotros no podemos intervenir y crear el agua. Ella ya existe, ¿sí? Y cada vez se va regenerando por sí sola. ¿Aquí qué tenemos? Bosques. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué se nos viene cuando observamos eso? ¿Qué será? ¿Un recurso renovable? ¿Un recurso inagotable? ¿O un recurso no renovable? Los que pensaron que es un recurso no renovable, pues analicemos. Un recurso no renovable, ¿qué viene siendo? Que no se puede regenerar por sí solo de manera natural. ¿Ustedes creen que no se puede regenerar un arbolito de manera natural? Si vamos nosotros a los bosques, podemos observar que estos son grandes y cuando ya llegan a un tiempo ellos botan sus semillas a los lados y estos por sí solos se van sembrando de poquito en poquito y cada vez con la ayuda de la lluvia, eso sí, vienen que creciendo cada vez una plantita hasta que se forme un árbol en sí, un árbol grande.
¿no es cierto? Por eso se generan los bosques, porque tienen la capacidad de botar sus semillitas y de las semillas crecen los árboles y con esto crecen los bosques. Por lo tanto, viene siendo un recurso no renovable. ¿Por qué no le ponemos en recurso inagotable? ¿Por qué creen? Porque los árboles, como ustedes saben, cada vez vamos nosotros talando más. Sí, y si seguimos talando nuestros bosques, nos vamos a quedar sin ellos, ¿sí? Por lo tanto, es un recurso que sí se puede agotar, ¿sí? Pero es un recurso que a su vez es renovable porque se genera por sí solo de manera natural. Ahora, ¿qué tenemos aquí? El gas natural. El gas natural lo utilizamos ¿para qué? Para cocinar nuestros alimentos. Incluso ya muchas de las veces actualmente utilizamos en los calefones. ¿Para qué? Para calentar nuestra agua y poder ducharnos, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que para obtener el gas, ¿será que hay intervención del ser humano para la creación del gas? Por supuesto que sí, ¿sí? Es un recurso que no se puede regenerar por sí solo de manera natural y existe la intervención de nosotros, de los seres humanos, para la creación de él. Entonces, por lo tanto, es un recurso no renovable. Miren, aquí tenemos animalitos. ¿Qué creen ustedes? ¿Será un recurso renovable, inagotable o no renovable? ¿Será que no se va a agotar? ¿O será que ellos se reproducen o se regeneran de manera natural? ¿Sí? Entonces, los que pensaron que es un recurso renovable están en lo correcto, ¿sí? Porque son aquellos que se pueden regenerar de manera natural, ¿sí? Nosotros no podemos hacer que un animalito crezca o que se reproduzca, porque ellos ya lo hacen de manera natural. Cada quien tiene su pareja y se reproduce y se va reproduciendo. Pero eso no quiere decir que es inagotable, porque como ustedes saben, existen animalitos en extinción. Por lo tanto, no podemos ubicarlo de manera de que es un recurso inagotable, ¿sí? Por lo tanto, es un recurso renovable, ¿sí? Pues bien, queridos estudiantes, espero que les haya quedado un poquito más claro el concepto de cada recurso, ¿sí? Del recurso renovable, del recurso inagotable y del recurso no renovable, ¿sí? Con esta pequeña actividad creo que ya nos quedó un poco más claro, ¿sí? Y pues bien, así culminamos nuestra unidad, ¿sí? Y con nuestro tema de construyendo la cultura del buen vivir. Recordemos que las matemáticas existen siempre y en nuestro entorno. A todo lugar a donde nosotros vayamos, siempre va a existir las matemáticas, ¿sí? Pues bien, hasta aquí y hasta un próximo video y me alegra haberles acompañado en su proceso de aprendizaje. Que tengan una excelente tarde.